Bueno, estamos haciendo el recorrido por todo el territorio, reuniendo a los 33 comités comarcales del PAR y a los comités locales más, planteando evidentemente lo que ya conocéis, que desde enero es el proceso de renovación del partido. Yo creo que es un nivel de participación muy importante. Todos los hombres y mujeres del PAR que quieran pueden participar en el proceso de renovación, y el proceso de renovación tiene fundamentalmente tres objetivos. Primero, revisar si es necesario modificar el modelo de partido, un partido que tiene muchos años ya de historia, que a lo mejor hay que actualizar algunas cosas, pero lo tienen que decidir los militantes, que eso es lo importante, y también modificar si es necesario o ajustar o modernizar o revisar el proyecto político. Yo creo que esa es la idea. Y luego, de paso, vamos a aprovechar también para que los diferentes comités comarcales nos presenten los correspondientes programas electorales, porque estamos a un año de las elecciones municipales y autonómicas y, lógicamente, tienen que empezar a pensar ya no solo en hacer candidaturas, que eso es un empujón que sí que les quiero dar, sino fundamentalmente lo que tienen que ir pensando es cuál es el programa electoral que quieren presentar, por ejemplo, aquí en el Bajo Aragón. Y estoy muy ilusionado, he dado un paso al frente de anunciar que no voy a volver a ser presidente del partido aragonés, abriendo la espita de la renovación, que creo que es muy importante. Es poner una cosa nueva. Yo evidentemente no soy nuevo en estas lides y evidentemente lo que sí que abro es un proceso de renovación para que todo el mundo que quiera aporte ideas que tengan que ver, como digo, con el modelo de partido y con el proyecto político del PAR. Esas propuestas que hacen todos los militantes servirán de base para elaborar las correspondientes ponencias que se debatirán en el Congreso y que al final serán las que definirán el modelo de partido en los estatutos de un partido político y el proyecto político. Todo esto sirve de base. Es la primera vez que lo hacemos. Yo creo que es el partido de toda España que más a fondo está haciendo el proyecto de renovación, porque ha abierto la renovación a todo el mundo, a todos los militantes, a los miles de militantes que tiene este partido. Otra cosa es que participen más o que participen menos, eso todo depende. Pero nadie podrá decir en el PAR que no ha tenido la oportunidad de aportar sus ideas, sus inquietudes, sus planteamientos en un proyecto político que creo que es indispensable en Aragón, que sin el PAR no se podrían entender muchas cosas en esta tierra, y eso es una de las cosas que también quiero transmitirles. Haremos un congreso cuando esté avanzado el proceso de renovación, porque si no, no serviría para nada, y con tiempo bastante para que ese congreso se celebre evidentemente antes de las elecciones autonómicas y municipales, y la ejecutiva que salga del congreso tenga tiempo suficiente para darle el último empujón a las elecciones. Pero, ojo, no nos olvidemos, ya estamos en campaña electoral, que sobre todo en aquellos sitios que han tenido buenos resultados, y el Bajo Aragón es uno de ellos, con razón, y esto no opino, pero sí que recibo que evidentemente quieren tener más peso en los órganos colegiados del partido, es normal. Es decir, el peso no lo da solo el número de personas que viven en un determinado territorio, lo dan los resultados electorales que el partido ha tenido y lo da evidentemente los proyectos que se presentan. Yo lo entiendo, lo asumo, y como además tengo cierta predilección por la provincia de Teruel en términos generales, pues yo creo que en más de una comarca han pedido lo mismo, sobre todo en esta provincia de Teruel, donde quiero recordar que desde el año 1987 la provincia de Teruel ha conseguido siempre 3 diputados a las Cortes de Aragón. Yo creo que el hospital se va a hacer, eso es indudable. Y el desdoblamiento de la 282 pues es una asignatura pendiente que hemos incluido, incluso que hemos intentado más de una vez, hemos incluido en la Comisión Bilateral de Cooperación con el Estado, y por ahí van los temas, pero en la reunión de hoy no tienen nada que ver esos temas. Eso están permanentes. Esas necesidades, esos planteamientos, los militantes del PAR los tienen permanentemente. Les hemos dejado siempre en libertad a nivel municipal. Les hemos dejado siempre en libertad para que opten por lo que consideren más oportuno. Desde los órganos de decisión superiores del PAR nunca hemos interferido para nada en las decisiones que se adoptan en cada uno de los municipios en relación con posibles acuerdos o pactos con otras fuerzas políticas. Que al PAR en el Bajo Aragón lo que le preocupa en estos momentos es la permanencia del medio rural bajo aragonés. Nuestras poblaciones, en muchos casos con muy pocos habitantes, como sabéis, en estos momentos pueden estar en peligro si no se mantienen ciertos servicios educativos, servicios médicos, empleo.
sin duda el Bajo Aragón y muchas familias están viviendo situaciones dramáticas por falta de empleo y, por lo tanto, eso puede hacer peligrar a nuestros pueblos porque nuestros jóvenes pues, puedan marcharse a buscar empleo fuera.